anestésicos, pero esta vez son los generales. Algunos fármacos ya hemos visto el anestésico general, o por lo menos los que participan, y en la medida que vaya explicando, vamos a también tener clara la figura con respecto a ello. Bien, a ver, ocurre que hay dos formas de generar anestesia de manera general. Una la vía intravenosa y la otra la vía inhalatoria. Parecería que la vía inhalatoria fuese la mejor, pero no es la mejor debido a que tenemos una sola tráquea y cuando se aplica el anestésico también tiene que entrar el aire, y voy a decir el aire porque creo que retiramos de aire. El aire está estructurado con hidrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Entonces, obviamente que vamos a utilizar de todo ese aire el oxígeno, eso está clarísimo también. Pero, a ver, si la gente tiene que respirar, tiene que vivir, y con la misma vía vamos a meter un anestésico, se va a mezclar con el aire con el anestésico, y va a haber una competencia entre gases, o sea, el gas anestésico con el oxígeno, si ustedes tienen ya a nivel alveolar. Entonces es complicado manejar dos elementos por una misma vía. En cambio, la vía intravenosa no hay problema. Se pone un suero, se pone el medicamento, se agarra otro suero, si se quiere, se pone en la otra vena y ya está. O sea, se puede manejar mucho mejor. Y por lo tanto es más fácil con la anestesia intravenosa siempre, menos complicada, menos problemática. Y eso vamos a analizar el día de hoy. Primero, no existe ningún medicamento que está referido, si se quiere, a los anestésicos que cumpla esa función. Y un anestésico, ya sea inhalatorio, ya sea intravenoso, lo que quieran ustedes, obligatoriamente tienen que cumplir estas actividades. Ser un analgésico, o sea, generar analgesia, o sea, calmar el dolor. Para eso vamos a utilizar un instrumento que se llama bisturí. Si ustedes quieren llamar el cuchillo también está bien, porque al final de cuentas no deja de ser un cuchillo, digamos, para realizar la cirugía, y eso va a generar cortes y los cortes van a generar dolor. Por lo tanto, tenemos que tener, digamos, un aspecto analgésico siempre en los medicamentos que vayamos a utilizar. Después, una adecuada relajación muscular. Recuerden que los músculos no se cortan, se difusionan. Entonces, usted podrá realizar un corte en la piel, pero luego va a difusionarla, abrir nada más el músculo. Si lo corta, lo frega entero. Entonces, para realizar eso, entonces necesitamos una adecuada relajación muscular. Después necesitamos una clara estabilización autonómica. Recuerden que la cirugía es un estrés para el ser humano. Todos los seres humanos que van a ser sometidos a la cirugía se estresan y liberan catecolaminas, aumenta el nivel de hormona del crecimiento, que se estimula la secreción, si se quiere, ¿no?, de hormona antidiurética, etcétera, etcétera. O sea, hay un estrés, y ese estrés está regulado justamente por la liberación de la catecolamina, que es la adrenalina, y eso es un neurotransmisor autónomo. También cuando se manipula la víscera genera náuseas, vómitos, todo eso son actividades, digamos, autonómicas. Y por último, necesitamos obligatoriamente que el ser humano que está sometido a la anestesia pierda la conciencia, no tiene que ser consciente de nada, no puede estar despierto, ¿no?, mientras nosotros estamos operando por ahí a través de la lámpara cialítica, puede observar sus intestinos y va a causar muchos problemas. Mejor se está dormido, infelices de la vida, no tenemos más clase. Entonces, estos cuatro elementos debería de tener una anestesia. ¿Hay alguno que cumpla todas esas funciones? No, ninguno. Y entonces, si no cumple ninguno esas funciones, tenemos que buscar cómo hacerlas. Y entonces podemos utilizar varios medicamentos para lograr, ¿no?, que existan estas cuatro, digamos, propiedades, ¿no es verdad?, que van a permitir una adecuada, digamos, intervención quirúrgica.
Bien, entonces en la actualidad la anestesia intravenosa, ¿no?, es con mucho la más utilizada en Bolivia. Las formas de anestesia son variadas, un esquema bastante generalizado puede ser, y aquí tienen ustedes, digamos, la aplicación de las agujas, que pueden ser en 2 lugares, si ustedes quieren, no hay problema. O sea, esa es la ventaja de la vía intravenosa, que se puede utilizar cualquier vena y listo, ya está. No es lo mismo que la parte inhalatoria. Vuelvo a repetir, el ser humano, por mucho que esté anestesiado, tiene que respirar, porque eso es lo que ocurre para que nosotros vivamos. Si no hay respiración, se murió el cerebro, ¿no? Y si se murió el cerebro, se murió el ser humano. Entonces no podemos dejar de ver ese aspecto también. Ya, la inducción rápida generalmente se hace con benzodiazepina. Por ejemplo, el midazolam ya les he explicado que la benzodiazepina sirve para inducir la anestesia, ¿no?, con un agente intravenoso, utilización de paralizantes musculares. ¿Qué serían estos paralizantes musculares? Los bloqueantes neuromusculares tipo tubocurarina y obviamente sus congéneres de la tubocurarina, alculonio, panculonio, meculonio, todo lo que hemos visto en bloqueantes neuromusculares. Entonces, inducimos con benzodiazepina, utilizamos paralizantes neuromusculares, que de los despolarizantes, la succinilcolina, sí, amerita el uso de ese medicamento. Mantenimiento con agentes que produzcan neuroleptoanalgésicos. No sé qué es eso. Bueno, lo vamos a ver el día de hoy, a qué se refiere con la neuroleptoanalgesia, ¿no? De hecho, analgesia sé que, bueno, va a calmar el dolor, pero la palabra neurolepto no sé. Entonces voy a ver, vamos a hablar sobre ese aspecto también aquí para que podamos entender qué es lo que es, ¿no? Y el complemento ocasional con un anestésico inhalatorio. Podría incluso estos medicamentos intravenosos requerir, ¿no?, de la vía inhalatoria para resolver el problema de la anestesia en línea general. Entonces eso es lo que vamos a observar el día de hoy. Este cuadro no lo he traído para que ustedes aprendan ni mucho menos. Esto no es una clase de anestesiología, es de farmacología en términos de anestesia, así que no hay relación alguna. Solo quiero que miren este cuadro. Primero, hay una fase de anestesia. Por ejemplo, la fase 1 genera analgesia. ¿Con qué se logra eso? Se logra simplemente con el uso del alcohol. El alcohol fue el primer anestésico. Después va a haber un periodo de excitación. Recuerden que cuando alguien consume alcohol, ¿no? A ver, si aquí hay un montón de damas y algunas dicen, vamos a hacer ahora en la noche una reunión, una fiesta, digamos, por el día de la amistad, yo los invito, llegan los hombres y no bailan. Las mujeres solitas empiezan a bailar, y incluso la señora de la casa puede decir, jóvenes, miren cómo están las chicas, bien arregladitas, no bailan. No, se ven más así. Cuando le empiezan a dar trago, recién empiezan a bailar. ¿Por qué empiezan a bailar? Porque están en el periodo de excitación, como del mono, digamos, pues ya no tienen mucho temor de salir a bailar. Las mujeres no necesitan de eso y bailan solitas, no hay problema. Entonces la excitación. Pero a partir de eso ya empiezan los planos anestésicos, primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano. Generalmente entre el segundo y el tercer plano se lleva la mayor parte de las anestesias quirúrgicas. Rara vez se puede llegar al cuarto plano. Y en el último lugar, ¿no?, entonces para parálisis de la respiración, el paciente está moribundo. Vemos el segundo cuadro y vemos que aquí dice comportamiento del paciente. Cuando está en analgesia está desorientado, ¿no? Ya el borrachín, digamos, pierde la brújula, si ustedes quieren, ¿no? Esfuerzo, digamos, de los ruidos vocales, por ejemplo, el borracho arrastra ya las palabras, habla, ¿no?, arrastrando las palabras. Y luego viene la anestesia, que en el último lugar está la parte muy, ¿no? Ahora vamos a ver la respiración, que puede ser torácica, cómo está, digamos, en cada uno de estos planos. Pero esto es lo que me interesa en línea general. Nosotros tenemos que llegar a estos planos.
para poder tener, digamos, una actividad quirúrgica. Aquí dice anestesia quirúrgica. Todos estos planos pueden ya, digamos, utilizarse para generar cirugía. Bueno, dentro de este esquema existen múltiples variantes según el tipo de intervención quirúrgica, el estado fisiopatológico del paciente y de la experiencia personal. Muy bien, ahora vamos a referirnos a él. ¿Cualquier anestésico sirve para todas las cirugías? La respuesta es no. Por ejemplo, el tiopentol sódico, que es un barbitúrico, un hipnótico, si ustedes quieren, está metido dentro de los hipnóticos, aunque es un anestésico. Ese puede incluso el médico generar coma barbitúrico en caso de accidente cerebrovascular. ¿Y por qué usan eso en accidente cerebrovascular? Porque hay un poco consumo de oxígeno y no genera edema. Y el edema es el peor problema que puede existir en un accidente cerebrovascular, por eso que los médicos generan un coma. Entonces quiere decir que es un medicamento que puede servir para cirugías neurológicas sin ningún problema. En cambio, la morfina, que es también, digamos, un anestésico en dosis elevadas, y sus derivados como el fentanil, sulfentanil, alfentanil, remifentanil, etcétera, etcétera, son derivados de la morfina, sirven para intervenciones quirúrgicas quirúrgicas cardiovasculares, porque no afecta el aparato cardiovascular. Entonces, ese será el ideal para pacientes que tengan un fondo patológico. Por ejemplo, podrían tener arritmias, podrían tener problemas vasculares, no lo sé. Por eso que habla aquí, dentro de este esquema existen múltiples variantes. Entonces, no siempre se usan los mismos fármacos, quiere decir eso. Y el estado fisiopatológico del paciente. ¿Quién dijo que solamente el paciente va a tener una apendicitis y no tiene por qué tener otra enfermedad? Puede que no, puede tener 3 enfermedades o 4. Yo, por ejemplo, con solo la edad le parezco normal y no estoy normal. Yo tengo, digamos, tomo, por ejemplo, un antihipertensivo, entonces quiere decir que tengo hipertensión arterial, podría tener otras patologías también. ¿No es verdad? Y nadie va a decir nada. Una persona de edad obviamente tiene hipertensión arterial y ese es un fondo patológico. Y tendrán que usar un medicamento adecuado una vez que se haya hecho los estudios necesarios para determinar qué tipo de cirugía van a realizar. ¿No es verdad? Y además de la experiencia personal, ¿de quién? Del anestesiólogo, de él. Entonces va a decir, este es el mejor medicamento para este tipo de casos que tenemos el día de hoy, ya sea cirugía traumatológica, neurológica, cardiológica o lo que sea. Esto de aquí no es para que aprendamos aprender esto, solamente, digamos, lo que queremos que en este cuadro vean que aquí lo tenemos el tiopentol, aquí la tenemos a la morfina con su derivado, el diazepam que se va a utilizar dentro de la anestesia, pero que no es un anestésico, y la ketamina y el etomidato que sí son, digamos, anestésicos, ahí están en ese cuadro. Después vamos a ver, ya viendo cada uno de los medicamentos, vamos a analizar eso del cuadro que está ahí. Entonces, aquí miren lo que dice neuroleptoanalgesia y neuroleptoanestesia. Entonces, yo quiero saber qué es una neuroleptoanalgesia. Entonces, está constituida por la asociación de un analgésico opiáceo. ¿Cuáles son los analgésicos opiáceos? Pues, por lo menos el que más hemos estudiado, la morfina. Pero hemos estudiado también la meperidina, la metadona, el propoxifeno, incluso medicamentos que se usan para el tratamiento de la diarrea como el bifenoxilato y la loperamide. Recuerden que ya hemos pasado ese capítulo. Entonces, esos son los opiáceos, pero hay anestésicos opiáceos derivados de la morfina, pero que sean anestésicos en sí, el fentanil, el alfentanil, el sulfentanil, ya. En general, de gran potencia, y un neuroléptico, ya aparece neuroléptico. Por lo común es el droperidol, que es una butirofenona, o sea, que pertenece al grupo de las butirofenonas. Ahí tenemos que buscar en el libro butirofenona, entonces, para poder encontrar al droperidol. Ahora, ese droperidol viene solo.
Sí, y viene acompañado también, sí, con el fentanil, por ejemplo, viene asociado, eso vamos a ver, para que podamos tener esto de aquí, neurolepto, este es neuroléptico, analgésico. ¿Quién es el analgésico? El opiáceo. Entonces, ahí estamos usando dos fármacos. Si ustedes ven, dos. Y estamos hablando de una parte de la anestesia. Todavía no hemos llegado a mejorar, solamente está no está la relajación muscular, no hay relajación muscular en esa asociación. Entonces vamos a tener que utilizar relajantes musculares, porque eso también decía ahí. Y también la amnesia, que se olvide el paciente de que lo están operando. Entonces, su objetivo fundamental es conseguir analgesia profunda, depresión de la reacción al dolor, no tiene que doler. Si a alguien le pone anestesia, entonces tiene que doler, tiene que estar sin dolor obligatoriamente, porque si no va a estar gritando, moviéndose en la camilla y no nos va a dejar operar nunca. Entonces, y protección neurovegetativa se logra. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a manipular los intestinos, somos gastroenterólogos y estamos queriendo hacer una cirugía gastroenterológica, la más común, ¿cuál sería, digamos? La más común sería una apendicitis, ¿no? Sí. Después, ¿qué otra cosa? Una operación de vesícula, por ejemplo, también estamos ahí y entonces vamos a manipular los intestinos de la náusea, o sea, vómito, o nada más la manipulación, entonces tenemos que estabilizar eso obligatoriamente. Entonces eso es lo que vamos a lograr cuando, ¿no es cierto?, utilicemos estos medicamentos. Ya, entonces, la neuroleptoanestesia, ahora, ¿qué significa esto? Significa que además hay pérdida de la conciencia. Eso era importante, vimos en ese cuadro, del principio, cuáles eran las características, pérdida de la conciencia. Entonces, esto se consigue de dos maneras: asociando dosis pequeñas de un anestésico general, por ejemplo, el protóxido de nitrógeno, que es un gas, que es el bendito gas de la risa, si ustedes entienden. La gente le pone eso, y se usa en odontología generalmente, en la cirugía odontológica. Eso es el protóxido de nitrógeno. O incrementando las dosis del opiáceo, estamos hablando de la morfina y su congénere, hasta conseguir el estado de inconsciencia. Este último método suele denominarse también anestesia analgésica, o neurolepto, digamos, anestesia. Entonces, ahí también tenemos otra mezcla de medicamentos que van a contribuir en la anestesiología. Bueno, las dos técnicas requieren la administración suplementaria de paralizantes musculares. Dice también, entonces, ¿qué está diciendo ahora? Fuera de esos medicamentos que acaban de escuchar ustedes, tienen que ponerle o aplicarle bloqueantes neuromusculares de los no despolarizantes. ¿Cuáles son los no despolarizantes? Comenzando de la leucocularina. Ya hemos visto eso también y hemos visto una clasificación grandísima, donde estaba el alpulonio, vanculonio, becculonio, fasanito, lo que sea. Ya está. Eso ya lo hemos visto en los bloqueantes neuromusculares. Esos son los paralizantes musculares, por lo general del tipo no despolarizante, que es la tubocularina. No está hablando del despolarizante, que hay uno solo. Recuerden que era la succinilcolina o succedanetonio también, así se denomina. Entonces ya hemos pasado eso también en las clases. Ahora, acciones de los opioides. Aquí tienen la morfina, miren ustedes, las ampollas como se presenta en el comercio. En el presente contexto se caracteriza por ser administrado de dosis muy alta por vía intravenosa, condiciones en las que se tiene en cuenta la depresión respiratoria. No se tiene en cuenta, mejor dicho, la depresión respiratoria, porque está controlada la respiración del enfermo. ¿Qué hemos descubierto cuando apareció la COVID-19? ¿Qué hemos descubierto todos los bolivianos? Aunque los médicos sí sabían. Que en ese contexto, digamos, había habido hospitales, llámense de tercer nivel, de segundo nivel, lo que quieran ustedes, realizaban cirugía, que no tenían un respirador. Eso se destapó, y peor las clínicas, no había respirador. Entonces, ¿cómo el pobre
digamos, anestesiólogo iba a dar anestesia con morfina si deprime el centro respiratorio. Por eso dice, ¿no? Intravenosa, que sería la morfina, en condiciones que no se tiene en cuenta la depresión respiratoria. ¿Por qué no se tiene en cuenta la depresión respiratoria? Porque lo conectan a un respirador y el respirador es el que está manejando la respiración. Por si usted no tiene eso, mejor no le ponga esto, porque se va a parar la respiración, está jodido. Y recuerden que la Heidi Roca, que es una médico, ¿no es cierto?, que también ha trabajado en alguna parte del internado aquí en esta carrera, porque su esposo, que es el doctor Sangüesa, que tienen ustedes, digamos, de patología, ¿no? Se enseña patología. ¿Y qué le ha pasado a la mujer con la COVID? ¿No? Le ha afectado el sistema nervioso y tiene una esclerosis múltiple, ¿no es verdad? Igual la han metido presa por la compra de los respiradores. Y ella no fue la que compró los respiradores, fue la anterior ministra, pero igual la fregaron a la mujer y no la dejan ni siquiera ir al exterior, no la dejaba, porque ya lograron tanto hablar, digamos, hasta el presidente para que le dé permiso para que pueda salir. Entonces ahí está. Ya aparecieron recién los respiradores. Ahora, la morfina se administra en infusión. Entonces, ponen un suero, ponen la morfina. Entonces, a razón de 1.6 miligramos por kilogramo en periodos de 15 a 20 minutos. Ahora, el fentanilo, que es un derivado de la morfina, en dosis de 50 a 150 miligramos por kilogramo, el sulfentanilo, que sigue siendo un derivado de la morfina, entonces de 5 a 20 miligramos por kilogramo, y el alfentanilo también en dosis de 100 a 250 miligramos, siempre en infusión, porque se puede controlar. Ahí tienen una manguera con un aparatito donde gotea y hay una ruedita que sella o bloquea el ingreso del anestésico cuando ya no lo necesita, entonces se despierta rápidamente el paciente y no había ningún inconveniente con manejar. No se puede poner intramuscular, no se puede controlar, hay que poner el intravenoso obligatoriamente. Pueden poner intramuscular, sí, pero ¿cómo controla? ¿Cómo yo puedo frenar el ingreso de eso? No puedo hacerlo, tengo que hacerlo por el intravenoso. Entonces la mejor que el remifentanilo se infunde a una velocidad de 1 microgramo por kilogramo junto con el propofol, que es otro anestésico, o el tiopentan, que es otro anestésico también. Estas dosis son menores si se asocia a un neurólogo. ¿Qué tiene de bueno el remifentanil? Que dura poco tiempo. Y eso es bueno, ¿no? Si mi cirugía es larga, necesito un anestésico mucho más prolongado. No necesita un, digamos, anestésico que tenga una vida media prolongada. ¿Y por qué no necesito eso? Porque, bueno, le pongo en el suelo, le pongo el remifentanil, le pongo en la vena. Entonces, el cirujano me dice, voy a tardar 1 hora, 2 horas, o lo que sea, no importa, pues. Sigue gustando, ¿no? Y cuando termina de operar, yo lo cierro y se despierta rápido. Eso es lo importante, porque cuando está saliendo del quirófano el cirujano, va a estar saliendo también el enfermo, pero el enfermo por lo menos va a decir, hola, ¿no? Va a levantar la mano y los parientes, ¿qué es lo que van a decir? No van a decir cómo salió la cirugía, nunca dicen cómo está el paciente, primero, quiero saber cómo está, si está vivo y consciente. Entonces, estamos recién después le preguntamos al cirujano, ¿no es verdad?, cómo fue la cirugía. Porque ¿qué hacemos si está bonita la cirugía y nos sacan con los manacos paraguayos? ¿Qué hacemos con eso? No hacemos nada. No. Hasta el mismo cirujano no va a saber por dónde escapar, porque seguro que le va a venir algún juicio o alguna cosa. Y después empiezan a decir, yo por acaso doy anestesia, yo soy cirujano, digamos. Bueno, pero es parte del quirófano, pues, ¿no? Y es el dueño al final de cuentas del paciente. Y eso que los cirujanos vienen corriéndolos a los pobres anestesiólogos también. Bueno, asegurada entonces la función respiratoria con el respirador, debe de haber respirador, lo que vaya a hacer el anestesiólogo, tiene que exigir que exista respirador, ¿no? La función cardiovascular permanece casi inalterada y estable, incluso en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Fíjense, estamos hablando de los opioides.
Aún con insuficiencia cardíaca se puede operar a una paciente que tiene poder. Poderse, pues si se le ha reventado el apéndice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque tiene insuficiencia cardíaca, no lo vamos a operar, que se muera nomás así. No. Entonces se está usando los opioides para problemas cardíacos, porque es el que menos afecta el aparato cardiovascular. Entonces, si afecta poco, entonces será un fármaco de elección, ¿no? Entonces, reducción de la resistencia periférica implica una reducción de la poscardia con aumento del volumen sistólico, el volumen minuto y un buen mantenimiento del flujo sanguíneo tisular. Entonces, sería, digamos, uno de los elementos importantes en generar anestesia el uso de opioides u opiáceos. ¿No es verdad? Ya. Ahora, por este motivo, la anestesia con grandes dosis de opioides se utiliza con gran frecuencia en cirugía cardíaca. Entonces, recuerden que hace un momento hemos hablado de los problemas fisiopatológicos que tiene el paciente previos, pero también del tipo de cirugía. Esta no es una cirugía traumatológica, es una cirugía cardíaca, ¿no es verdad? La que vamos a realizar, tal vez, digamos, la aplicación de un bypass o el recambio de una válvula, lo que quieran ustedes. Entonces eso sería bueno. Entonces la morfina y el fentanilo a dosis alta producen efectos parasimpáticos en forma de bradicardia, que son fácilmente controlados si se le aplica atropina. Ah, ya apareció otro medicamento más. Ya apareció, miren, la atropina. Entonces la atropina también se puede utilizar. ¿Es anestésico? No es anestésico, es el alcaloide de la solanasa que tiene acciones sobre los receptores muscarínicos. Y receptores muscarínicos tenemos en el corazón, en el aparato digestivo. Si usted está haciendo una cirugía, por ejemplo, del aparato intestinal, tanto hurgar los intestinos o manipular puede generar náuseas y todo. Entonces, usted le pone atropina y se tapó todo el problema y listo, y hace su cirugía sin ningún problema. Pero también si lo va a intubar, le va a meter un tubo endotraqueal, ¿no? Ese tubo va a irritar las paredes de la tráquea y va a generar secreciones. ¿Con qué evita las secreciones? Con la atropina, con eso hace, ya está, ¿no? Y puede también provocar aumento de la presión en las vías biliares. ¿Quién aumenta la presión en las vías biliares? La morfina. Ya les dije que no se debe de utilizar ese hipnoanalgésico en los casos, ¿no es verdad?, lógicamente, de dolor por cólicos biliares, por ejemplo, no se puede usar, porque provoca más bien peor actividad. Cualquier opioide o opiáceo, ¿no?, derivado de la morfina, y la morfina pues produce este aumento de la presión en la vía biliar, y por eso, siendo un hipnoanalgésico, no debe de usarse. Alcaloides de la solanasa, sí. Bueno, en ciertas intervenciones quirúrgicas existe la denominada respuesta al estrés. La anestesia es un estrés para el paciente, estresa, nadie está feliz. Le estamos entregando nuestra vida al anestesiólogo, le estamos diciendo, tomá, controlar mi vida. Lo que menos queremos los seres humanos es que nos controlen nuestra vida. Nosotros queremos controlarla. No lo tenemos. Pero cuando uno llega se entrega total, le ponen anestésico y a quién lo maneja. El anestesiólogo. Entonces eso no le gusta a ningún ser humano y genera este estrés. Se excusa con aumento de la hormona del crecimiento. No va a salir más grandote el paciente por nada más que una secreción tan baja que no genera aumento del tamaño, pero hay aumento de la secreción de hormona del crecimiento, hormona antidiurética, ¿no? Las catecolaminas sobre todo, porque es estrés. Entonces, ¿cuáles son las catecolaminas? Adrenalina, noradrenalina, eso sí va a secretar. ¿Y quién secreta eso? La médula suprarrenal, ¿no? Cuando hay estrés, cuando dan exámenes ustedes, todo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a generar la liberación de catecolamina, ¿no? Y el cortisol, además de eso, ya está en la corteza suprarrenal. El cortisol es un glucocorticoide que controla el agua y las sales, los electrolitos. Bueno, obviamente que la aldosterona lo hace más sobre los mineralcorticoides. Entre otros componentes aparece una respuesta hipertensora ostensible en el curso, por ejemplo, de la esternotomía. Bueno, si yo voy a hacer una cirugía cardíaca con estos medicamentos que son los opioides, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está el corazón? Prácticamente en el centro, con una
esa esternotomía va a generar esta respuesta al estrés para poder hacer una cirugía. Si quieren mejorar, por ejemplo, los vasos coronarios, porque tienen arteriosclerosis, van a tener que hacer un bypass. ¿Cómo van a hacer el bypass? Si aquí está el esterno, tienen que retirarlo. ¿Cómo se llama eso? Esternotomía, eso se llama. Ya está. Entonces, bueno, ahí tienen también ustedes ese. Bueno, los opioides muestran una insuficiente capacidad de deprimir esta respuesta neuroendócrina, observándose aumentos notables de las catecolaminas circulantes. Ya hemos hablado de catecolaminas, entonces adrenalina, noradrenalina, eso estamos hablando, que pueden afectar un miocardio particularmente alterado. Ya hemos dicho que la adrenalina no es un buen amigo del corazón, produce tremendos problemas si uno le pone adrenalina a un paciente cardíaco, porque recuerden que aumenta todo, bien, aumenta las 4 propiedades del corazón: cronotrópica, generando taquicardia, ¿no es verdad? Inotrópica, mejorando, digamos, la fuerza de contracción, pero con digamos, con la facultad de consumir una mayor cantidad de oxígeno, afecta la conducción y afecta la excitabilidad. Entonces, los opioides muestran una insuficiente capacidad, aquí está hablando de insuficiente capacidad, una insuficiencia de estos opioides, la capacidad de deprimir esta respuesta neuroendócrina. Entonces habrá que usar otros medicamentos, observándose aumentos notables de la catecolamina circulante que pueden afectar al miocardio, particularmente alterado si se está haciendo, digamos, una cirugía cardíaca. El fentanilo y su derivado se consideran superiores a la morfina porque su acción es mucho más corta y puede ser más fácilmente regulada, como les decía yo, cuando se pone en goteo. Consiguen una mayor estabilidad circulatoria y no producen la liberación de histamina y proporcionan una mejor amnesia también. Ya les dije que el paciente no tiene que acordarse absolutamente nada de la cirugía. Para eso se tiene que generar una amnesia generalmente anterógrada, que eso es importante tener presente. Bueno, en cambio pueden producir con más facilidad que la morfina un estado de rigidez de la musculatura respiratoria que va a dificultar la función del respirador, pero se resuelve fácilmente con los paralizantes neuromusculares. ¿Cuáles son los paralizantes neuromusculares? Ya lo hemos hablado, ¿no es verdad? Son los bloqueantes como la fluvoxulanina y sus congéneres, así voy a decir ya de una vez para no estar repitiendo cada rato exactamente lo mismo. Bueno, muy bien, entonces eso también es importante tener presente. Características farmacocinéticas habla de los opioides. Recuerden que farmacocinéticas significa absorción, distribución, metabolización y excreción. Eso vamos a tocar ahora aquí. Entonces, la elevada liposolubilidad del fentanilo es responsable de la gran rapidez con la que se inicia la acción y la brevedad del efecto. Una dosis, por ejemplo, intravenosa de fentanilo produce analgesia, que eso es lo que quiero como anestésico, que se inicia al minuto de haberle aplicado. O sea, ya en un minuto ya está, digamos, ese paciente sin dolor y dura unos 30 minutos. Vuelvo a repetir, alguien dirá, ¿para qué dura tan poco? Pero póngale por el suelo, póngale el dedo y tal, va a durar más tiempo. Pero cuiden de que también se acumula en varios tejidos. Cuando se hace repetidas veces el medicamento se va acumulando, entonces puede tardar muchas horas en desaparecer el efecto. Eso también hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar estos medicamentos. Ya, esto se debe a la rápida redistribución desde el cerebro hacia el tejido muscular y el depósito graso, donde se acumulan. Por esta razón, cuando se administran varias dosis seguidas, el efecto puede prolongarse varias horas de este fentanilo que se va acumulando en esos tejidos, cerebro, el tejido muscular, el tejido graso, etcétera, etcétera. Entonces, esa acumulación deben de tenerla presente. Aquí dice fentanilo, esos 250 microgramos por cada 5 ml. Ustedes pueden ver ahí en esa presentación. Entonces, la semivida de eliminación del fentanilo
es de 3 horas y media, la del sulfentanilo de unas 3 horas y del alfentanilo entre hora y media a 2 horas. La vida media aumenta con la edad también, o sea, cuanto más viejo, más tiempo dura el medicamento, y en el caso de insuficiencia hepática, ya que la eliminación se debe casi exclusivamente por un metabolismo de tipo hepático, como ocurría, digamos, con la morfina. Recuerden que hay un metabolito de la morfina, la 6-glucuronidomorfina, que puede también prolongar la vida media de la morfina. Bueno, si la dosis total administrada, administrada es alta, entonces la duración de sus efectos postoperatorios se prolonga, sobre todo en la depresión respiratoria. Será preciso recurrir a dosis pequeños de naloxona. La naloxona es un derivado también de la morfina, pero que resulta ser un antídoto para resolver los problemas de intoxicación. Entonces, naloxona, administrado con cuidado para evitar una reactivación excesiva con fenómenos de rebote. ¿Por qué la naloxona puede generar esos fenómenos de rebote? Porque es un derivado de la misma morfina, pero que funciona como un antagonista en este caso, aunque se parezca estructuralmente a la morfina. Ya. El remifentanilo es metabolizado rápidamente por las esterasas no específicas, sanguíneas, tisulares, ¿no? Y hepáticas también. Entonces esas esterasas están la butilcolinesterasa, la pseudocolinesterasa plasmática, lo que va a metabolizar rápido y va a durar poco tiempo. Pero si usted lo pone en infusión, puede usar, qué sé yo, 30 minutos, 60 minutos, lo que quiera usted. Entonces se pone en infusión y permite una rápida recuperación de la anestesia, incluso tras la administración prolongada. Lo que usted administre prolongadamente el medicamento, usted puede salir rápidamente de ese estado, la verdad, si suspende la medicación. Entonces eso es importante tener presente también. Ahora, acciones del neuroléctrico. Recuerden que hemos hablado del droperidol hace un momento. Entonces, el que se usa habitualmente es el droperidol, que es una butirofenona, y ya les dije en qué lugar van a encontrar el libro eso, ¿no? Cuya semivida plasmática es de 2 a 3 horas y cuya duración de acción es de 6 a 12 horas. 6 horas de cirugía, ya estamos hablando de una cirugía cardíaca o de una cirugía neurológica. Entonces, una sola dosis que dure eso ya no va a hacer falta que le pongan más. No hace falta. Generalmente la cirugía de apéndice, si es una persona así joven como ustedes, digamos, cirujano, va a terminar en 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos de cirugía de apéndice. Ahora, si se mete con una gente así como yo, tardan unas 6 horas, por lo menos el hombre sacar un apéndice, así son, no tiene gente que no sirve, digamos, para la cirugía. Bueno, ya está. Entonces, cuya semivida plasmática es de 2 a 3 horas y cuya duración de acción es de 6 a 12 horas. Esto ténganlo en cuenta. Entonces, atraviesa bien la barrera hematoencefálica porque tiene que actuar a ese nivel y mantiene, digamos, se mantiene en el cerebro concentraciones suficientemente elevadas, de ahí que no es aconsejable repetir su administración a lo largo de una intervención quirúrgica, hasta por su vida, digamos, prolongada que tiene, ¿no? De 6 a 12 horas. ¿Para qué van a seguir poniendo el medicamento? Una sola vez ponen y listo, y nada. Ya cuando se emplea asociado al fentanilo, miren, viene asociado también en un mismo preparado comercial, como vienen 0,5 miligramos de fentanilo y 2,5 miligramos de droperidol por cada ml. Solo se debe utilizar para la inducción, posteriormente solo se usará el fentanilo, ya no el droperidol. Por su vida media prolongada, ya no se necesita más de ese medicamento, aunque vengan asociados. Entonces eso también es importante tenerlo presente. El neuroléctrico, que va a proporcionar una estabilidad psicoafectiva en forma de calma, indiferencia, reducción del tono psíquico, tendencia al adormecimiento, ¿no? Va a generar potenciación de los analgésicos opioides, o sea, del mismo fentanilo, y además va a ejercer una acción antiemética, va a evitar el vómito. Entonces no va a haber vómito, ya está. Entonces eso también es bueno tenerlo presente. Bien, continuamos entonces. Va a facilitar el flujo sanguíneo periférico por dilatación arteriocapilar, amortiguación de las reacciones alfa-adrenérgicas, por ejemplo,
va a evitar la vasoconstricción y el bloqueo de las acciones histamínicas y colinérgicas que puedan aparecer durante el proceso quirúrgico, ¿no? Por la liberación de histamina y todas esas cosas que pueden provocar los otros medicamentos. Como posibles complicaciones puede prolongarse excesivamente la depresión respiratoria, provocar, para eso van a usar respiradores, ¿no? Provocar hipotensión postural, cuidado con los movimientos del enfermo, y puede producir reacciones extrapiramidales como el parkinsonismo, ¿no? Es una enfermedad extrapiramidal visible entre 12 a 24 horas después, en forma, por ejemplo, de temblor, desasosiego, rigidez muscular, que suelen tener los enfermos de Parkinson. Y no solamente este medicamento puede llegar a producir ese tipo de problemas. La metoclopramida, que es un antiemético, también genera una especie de Parkinson y hay que suspender el medicamento para resolver el problema de la actividad extrapiramidal. Bueno, terminamos con los opioides. Ahora, ¿con qué nos vamos a meter? El segundo grupo de fármacos, el tiopental. ¿Qué es el tiopental? Entonces, es un hipnoanalgésico. Recuerden que ahí hemos visto fenobarbital, secobarbital, amobarbital, etcétera, etcétera. Esos ritmos en barbitúricos que son hipnóticos. ¿Y qué significa hipnosis? Sueño. Y existen dos fármacos importantes, dije, el fenobarbital que sirve para la epilepsia y el tiopental sódico que sirve como anestésico. Eso fue lo que dije en esa clase. Entonces ahora vamos a ver desde el punto de vista anestésico este tipo de fármacos. Ya, acciones entonces farmacológicas. Pertenece al grupo de los barbitúricos de acción rápida y ultracorta, debido a que a su liposolubilidad y su rápido paso de la barrera hematoencefálica, por lo tanto alcanza concentraciones rápidas a nivel del sistema nervioso central, o sea, a nivel del cerebro, que producen una intensa acción depresora anestésica. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el único barbitúrico a dosis normales que produce anestesia es el tiopental sódico o pentotal sódico, también se denomina. Ya está. Eso para que tengamos presente también a la hora de utilizar estos medicamentos. Ya, esta aparece a los 10 o 20 segundos de la inyección de una dosis anestésica y dura entre 20 a 30 minutos porque el tiopental se redistribuye, vuelve a la sangre, pasa a los tejidos musculares adiposos donde se va a acumular. Si se acumula, no necesariamente es bueno estar poniendo dosis seguida, porque si se pone dosis seguida se sigue acumulando el medicamento. Entonces siempre hay que tener presente esos acúmulos del medicamento para ver en qué momento sería bueno repetir esta medicación. Entonces eso también tenemos que tener en cuenta. A nivel sináptico realiza una profunda acción tanto sobre los mecanismos presinápticos como postsinápticos. Va a generar una hiperpolarización, eso quiere decir que se va a volver mucho más negativo. Recordemos, cuando estamos hablando de la despolarización y la repolarización, vamos a hablar de la hiperpolarización. Esto es un sistema de coordenadas cartesianas y aquí decimos menos 85 milivoltios, despolarización, aquí el punto cero, que es el umbral, esto es positivo, esto es negativo, y entonces ocurre esto, y entonces si baja más de 85 a 95, está hiperpolarizada, eso quiere decir esta palabra hiperpolarización. Inhibición de los fenómenos de despolarización e inhibición de la liberación también de histamina, que es lo que va a llegar a provocar el fármaco. Bueno, a nivel sináptico realiza una profunda acción tanto sobre los mecanismos presinápticos como postsinápticos, ¿no? Hiperpolarización e inhibición de los fenómenos de despolarización. Ahí también tenemos este hecho que parece estar repetida en la diapositiva. Bueno, si la depresión no es profunda, entonces puede aparecer salivación, broncoespasmo, laringoespasmo, en especial en respuesta a los estímulos químicos. Entonces, importante también esto, si es que no produce el medicamento una depresión profunda, puede aparecer estos elementos. Y no debe de ocurrir durante una anestesia ni salivación ni broncoespasmo, porque el broncoespasmo, ¿qué es? Es como una reacción, si se quiere, no alérgica, como tienen los asmáticos o laringoespasmo, no va a poder ni siquiera respirar el paciente cuando ocurra ese tipo de
problemas. Ya. Inicialmente se produce una brusca caída de la presión arterial, o sea, generan hipotensión igualito que ¿cómo se llama? Los derivados de la morfina que generan la liberación de histamina y caída de la presión arterial, que se recupera pronto y que en general no afecta la función cardiovascular, pero en situaciones de hipovolemia, por ejemplo, si un paciente ha sufrido un accidente y lo van a operar porque tienen que hacerlo debido al accidente, ya perdió mucha sangre, entonces se encuentra en hipovolemia, ¿no? Tampoco es bueno utilizar el medicamento en toxemia, sepsis, shock. La dosis normal de tiopental puede ocasionar un colapso circulatorio en los casos de ese tipo de paciente. Entonces, siempre hay que hacer una valoración previa del paciente antes de someterlo a cirugía para que no tenga ninguna de estas cosas, hipovolemia, toxemia, sepsis, no se opera, ¿no? En los estados de shock también hasta que no lo estabilice, digamos, al paciente, ¿no? El flujo, entonces, y el metabolismo cerebral están disminuyendo. Miren, el flujo y el metabolismo cerebral están disminuyendo. Por eso es que sirve para la cirugía neurológica, sobre todo en los accidentes cerebrovasculares. Si hay que hacer una cirugía, sería mejor utilizar el tiopental sódico, porque al disminuir el metabolismo cerebral no hay funcionamiento tan rápido de la célula y entonces ellas descansan, reposan, y por eso también en accidentes cerebrovasculares, si no van a entrar a la cirugía, por lo menos inducir al coma barbitúrico es bueno hacerlo. Entonces también va a reducir la presión intracraneal, no elevan la presión intracraneal, también la baja. Estos hechos pueden ayudar en situaciones de hipertensión endocraneal y también en traumatismos. Es decir, a ver, si está una persona manejando una moto sin casco, ¿no? Y sale disparado de la moto y se golpea el cráneo, entonces es un traumatismo porque está sufriendo, y ahí se podría utilizar, digamos, estos medicamentos porque no va a aumentar la presión intracraneal y va a ser mucho mejor. Ahí tenemos, digamos, el aspecto de un quirófano, aquí está la lámpara cialítica y la gente trabajando en su actividad quirúrgica. Ya, ahora características farmacocinéticas del tiopental. La redistribución desde el cerebro y otros tejidos altamente vascularizados a otros menos vascularizados desempeña el principal, digamos, papel de acción aguda producida por una dosis de tiopental. La administración se debe de hacer en forma de bolo. Voy a volver a repetir qué es el bolo. Es una inyección intravenosa en un término de tiempo no menor a 5 minutos. Eso es el bolo, ¿no? No es el bolo que hace Coca, digamos, ¿no? El bolo, porque se trata de eso que estoy ahorita en este momento mencionando. Eso es cómo se aplica eso. Bueno, a medida entonces que se repiten las dosis, se va acumulando en los tejidos muscular y graso. Ya, si yo voy a seguir poniendo repetidas veces de tiopental, deberé de considerar el acúmulo del medicamento en el tejido muscular y graso. Pero cuando se administra en forma de infusión, por ejemplo, para mantener un coma barbitúrico, se llega a alcanzar un equilibrio entre los diversos, digamos, espacios de los tejidos donde se va acumulando y no habría problema en términos de ese coma barbitúrico que les he dicho que el médico lo produce con la finalidad de disminuir el edema cerebral en los casos de accidentes cerebrovasculares. Eso hace, por ejemplo, alguien que tenga hipertensión y se produzca un derrame a nivel cerebral, eso deben de hacer. Ya a dosis anestésicas, el tiopental sigue una cinética de eliminación lineal que se debe a la metabolización hepática. La semi-vida oscila entre 6 a 8 horas. Sin embargo, a las concentraciones plasmáticas obtenidas durante el coma barbitúrico inducido por el médico para resolver ese tipo de problemas, su semi-vida se prolonga notablemente y de forma muy variable, entre 6 a 60 horas, apareciendo en ocasiones una cinética de tipo no lineal. Pero ¿por qué dura más entonces? Porque le hemos puesto en infusión varias horas del medicamento y entonces se va acumulando y por eso es que tiene una durabilidad mayor, ¿no?, de la normal, de la que no debería de ocurrir cuando se aplica una dosis. Bueno, la edad y las alteraciones hemodinámicas
y la lesión hepática prolonga también esta servibilidad. Aquí tenemos algunas presentaciones del tiopental también para que ustedes vean los frascos ampolla, y ahí tenemos también, digamos, la estructura química de este barbitúrico, que es un anestésico también. Bueno, aplicaciones terapéuticas. ¿Para qué vamos a usar el tiopental? Es importante saber eso. Entonces, para inducción y mantenimiento de anestesia administrada, un bolo intravenoso inicial de 50 miligramos, seguido de 100 a 200 miligramos, pero puede necesitarse hasta 500 miligramos en individuos obesos o con gran masa muscular. ¿Cuáles serían los que tienen mayor masa muscular? Los levantapesas, los jugadores los deportistas en línea general tienen mucha más masa muscular, y no solamente estoy hablando de los hombres, también hay mujeres. Entonces ya hombres y mujeres están encuadrados en eso. Posteriormente, y según el tipo de intervención quirúrgica, se puede seguir luego con opioides, con agentes inhalatorios con dosis intermitentes del mismo propio tiopental también. O sea, se pone una dosis, se deja de aplicar y se vuelve a poner, entonces dosis intermitente. Pueden mezclar con opioides, sí, pero tengan en cuenta la depresión respiratoria que producen los opioides, y se suma a la depresión que está produciendo el tiopental, también va a ocasionar problemas siempre y cuando ustedes no tengan un respirador. Es bueno tener un respirador mecánico en los quirófanos. Entonces, ahí está. Ahora, en el coma barbitúrico, el tiopental se administra en infusión intravenosa a dosis de 100 miligramos por día para conseguir niveles plasmáticos de 2.5 a 5 miligramos por cada 100 ml, y la duración del efecto en este caso depende de los procesos de eliminación, no de la redistribución como en el caso de la anestesia. Estos procesos pueden estar condicionados por la capacidad metabólica que tenga el individuo de metabolizar este barbitúrico, la fijación a los tejidos y factores hemodinámicos y otros factores que podrían aparecer, por eso dice ahí, etcétera, como haciendo mención a otras cosas. En ausencia de otros fármacos potencialmente depresores, puede considerarse que el estado neurológico del paciente es independiente del tiopental cuando se hayan alcanzado niveles de 0,5 miligramos cada 100 ml sin que se haya observado ninguna mejoría en la escala del coma. Ahora, voy a explicar esta diapositiva para que la podamos entender. Ahora, yo quiero saber, vino mi paciente en estado de coma. ¿Por qué vino mi paciente en estado de coma? Porque sufrió un accidente cerebrovascular. Bueno, ya lo tengo en estado de coma. Ahora, voy a inducir al coma con tiopental. ¿Cuál es la finalidad? Que como hay poco trabajo de las células neurológicas por la acción del tiopental, entonces se consume poco oxígeno, hay una buena perfusión sanguínea, no tan, digamos, elevada, todo ese tipo de cosas que van a generar que disminuya el edema cerebral. Entonces, por eso voy a usar, digamos, el tiopental produciendo coma. Bueno, ahora, ¿cómo yo voy a diferenciar si el barbitúrico me resolvió el problema del coma por el accidente cerebrovascular? Y aquí, ¿qué dice entonces? Usted, si ha puesto el tiopental, vaya retirándolo. Pero si el paciente digamos, sigue en coma independientemente del tiopental, o sea, ya le retiró el tiopental y sigue en estado de coma, entonces eso quiere decir que no ha mejorado absolutamente nada. Pero si el paciente se recupera, quiere decir que lo sacó del edema cerebral que tenía ese paciente con el medicamento, y entonces ya se podría decir que el medicamento contribuyó a la recuperación del paciente. Pero si no hay ninguna mejoría en el estado de coma, quiere decir que el barbitúrico no tiene absolutamente nada que ver ya, porque usted lo retiró y sigue en coma el paciente por el problema de la patología por la cual usted utilizó como terapéutica, digamos, el coma barbitúrico. Entonces eso es lo que está explicando esta. Ahora vamos a ver las benzodiazepinas. No son anestésicos, aunque el libro diga, solamente contribuye a que se induzca la anestesia, nada más, pero no son cuando hemos visto, esto vamos a moverlo porque un ratito ya está estorbando
bloquean el midazolam. Como agentes anestésicos intravenosos se emplea el lorazepam, el diazepam. Ninguno de estos en realidad son anestésicos, aunque diga ahí, los libros dicen eso. En realidad no lo son porque no calman el dolor, pero sí se pueden utilizar como inductores anestésicos porque, vuelvo a repetir, que produce, digamos, las benzodiazepinas. Sedación, eso nada más. Hasta ese nivel llegan, pero en realidad no son anestésicos. Ya pueden sedarlo al paciente, lo que sea. Ya. Sirven, miren, ahí está, sirven para tranquilizar al enfermo como preanestésico. Ya no está dando la palabra anestésico, sino preanestésico, antes del anestésico. No, de la pared. ¿Ah? En la pared. ¿Aló? ¿Qué pasa por casa todavía? En el módulo de medicina. En el módulo. Sí, no, está bien. Ya, claro, la música. Ya, bueno. Ya, entonces como les decía, no sirven para tranquilizar al enfermo. Entonces, el paciente está en la sala prequirúrgica, ¿no? Entonces llega el anestesiólogo, le dice tranquilícese, no va a pasar nada, estas cirugías son sencillas, no va a ocurrir nada, le vamos a poner un medicamentito, digamos, para que usted esté mucho más tranquilito, va a contar 1, 2, 3, 4, 5 y hacerlo. Entonces funcionan como preanestésicos, o sea, como para generar, mantener o complementar la anestesia. Por sí mismo ejercen una buena acción hipnótica, ¿no? Amnesia anterógrada, esto es bueno, que el paciente no se acuerde más nada. Cuando está contando y se duerme, ya no se acuerda más de nada. Y cierto grado de relajación muscular, sobre todo el diazepam, provoca una adecuada relajación muscular, que tal es así, hemos hablado de que pueden haber convulsiones, por ejemplo, tetánicas, o sea, producidas por el clostridium tetánico más que por el clostridium, o las toxinas. Entonces es un medicamento que se indica, digamos, en el tratamiento del tétano, no porque cure el tétano, sino porque relaja la musculatura y detiene la convulsión. Entonces, esa relajación muscular la vamos a obtener. Que alcanza la parálisis. Carecen, en cambio, de actividad analgésica. Ahí está. Carecen de actividad analgésica. Entonces, no puedo cortar a nadie con una benzodiazepina. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Me va a doler? No. Si ahí dice clarito que no generan analgesia. No, y tampoco tienen acción antiemética. O sea, el paciente se va a vomitar si no le ponen otro medicamento. ¿No es? Entonces, obligatoriamente hay que recurrir a otro medicamento. Entonces, eso. Ya. Entonces, fíjense, recuerden que les he enseñado a que las benzodiazepinas tengan que ponerle con una sonda en el recto, ¿no ven? Miren, y ahora en la nariz. No es que lo estén switchando, no. Le están poniendo en el algodón, miren ustedes, ponen el algodón ahí y le ponen la jeringa y igual entonces se duerme el mismo. Es otra alternativa. Ya, administrados solo no afectan en grado apreciable las funciones respiratorias, circulatorias, aunque administrados de manera rápida pueden deprimir el volumen corriente respiratorio y la respuesta al dióxido de carbono. Se ha descrito casos de apnea por el uso de benzodiazepinas, pero peor, benzodiazepinas y opioides. Pueden las benzodiazepinas, digamos, potenciar la acción depresora respiratoria de los opioides. Eso sí pueden hacer, pero en sí por ellas mismas no. Ya. Potencian entonces las acciones depresoras de los opioides sobre la respiración y la circulación, pero no suprimen la respuesta hipertensora provocada, por ejemplo, por la maniobra laringoscópica. O sea, si alguien hace laringoscopía y le pone una benzodiazepina, igualito va a generar hipertensión arterial, porque es un estrés, y entonces ese estrés libera las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina de la médula suprarrenal y eleva la presión arterial, por eso está hablando de la acción hipertensora, ¿no? Eso
habrá que tener en cuenta también. Bueno, la acción anestésica va a depender de la alta concentración que alcanza en el cerebro, con independencia de su semivida de eliminación. Sin embargo, esta semivida prolongada, ¿no? prolonga la permanencia de los productos en el organismo y facilita la acumulación. En este sentido puede tener la ventaja el midazolam, que es el que más usan los anestesiólogos de nuestro medio de Santa Cruz, ya que su tiempo de vida media es corta, es solo de 2 a 4 horas. Siempre va a ser mucho mejor utilizar, ya les dije en anestesia, ¿no? Aquellos medicamentos que menos duren en el organismo, porque se puede manejar en base al suero, suspender la medicación y el paciente que se recupere rápidamente. Eso es positivo, porque los parientes del paciente que está siendo anestesiado, lo primero que van a preguntar cómo está, no cómo salió la cirugía. Si está bien, y además el paciente sale junto con el cirujano y le hace así, ya uno está contento, ya recién van a preguntar cómo salió la cirugía. Eso van a ser siempre los parientes del paciente, digamos, sometido a una actividad química. El midazolam es hidrosoluble. ¿Qué significa? También les he dicho y les vuelvo a recomendar, si van a usar diazepam para parar una convulsión, no me estén mezclando con agua destilada, no lo hagan, no lo hagan. Se va a precipitar, van a formar un grupo ahí y no va a servir, no. ¿Y cuándo pueden, digamos, mezclar? Cuando le vayan a poner a un niño, porque tiene, la ampolla de 2 ml tiene 10 miligramos y solamente se debe de aplicar a razón de 0,1 a 0,5 miligramos por kilogramo de peso. Si eso es muy poquita agua, van a querer meterle agua destilada. Si le meten agua destilada, se precipitó y lo fregan entero. En cambio, el midazolam no hace eso porque es hidrosoluble. Con ese sí pueden mezclar con agua destilada, con el midazolam. Por eso que los anestesiólogos usan más ese para que no tengan ese precipitado y se inactive el fármaco. ¿No? Aquí dice clarito, el midazolam es hidrosoluble, por lo que no requiere solventes especiales, como el caso de los otros productos, capaces de producir irritación local, incluso trombosis. Entonces no hagan eso con el diazepam, que quede claro. Con el midazolam sí pueden hacerlo, pero con el diazepam. ¿Está claro eso? También eso tengan en cuenta, porque se van a desesperar cuando son chiquititos, ¿no? Porque un recién nacido de 3 kilos puede llegar a tener convulsiones. ¿Y cómo le van a parar la convulsión? Obviamente utilizando una benzodiazepina. Entonces, en todo caso, podrían utilizar el midazolam si van a mezclar con agua destilada, si lo van a hacer. Pero los otros medicamentos no lo hagan, necesitan solventes especiales. Y al aplicar los solventes especiales, va a continuar convulsionando el paciente y no va a haber problema. Bueno, muy bien, vamos a quedar en esto, la ketamina, ¿no? Un anestésico muy interesante también este sí se puede poner por vía intramuscular, ¿no? Vamos a ver varias características interesantes de este anestésico también. Bueno, muy bien.